Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, ¿cómo están? Hoy, como les conté en el capítulo pasado, hoy les voy a contar de un poco de lo que aprendí enseñando, ¿no? De la parte académica, no de la parte personal, porque de la parte personal pues sí, uno aprende muchísimo también, pero de uno mismo. Pero en este capítulo vamos a hablar de la parte académica, de la parte que a mí me pareció interesante y que me parece importante compartir. Sin embargo, estaba pensando, bueno, vamos a hacer un capítulo de todo lo que aprendí y no se puede. Tengo que hacer un capítulo casi de cada una de las cosas que aprendí. Y lo quiero hacer de cada una de las cosas que aprendí porque lo quiero explicar como yo lo entiendo, porque bueno, cada uno tiene su opinión, y también quiero explicar cómo yo lo aplico en mi clase, en mis clases, cómo yo aplico esas cosas que aprendí, que seguramente no son nuevas en Latinoamérica, y seguramente nosotros ya en Latinoamérica tenemos algunas de esas estrategias. Lo que voy a compartir son más estrategias pero pues cada uno tiene su manera de aplicarlas, ¿no? Entonces yo les quiero contar cómo a mí me ha servido lo que aprendí en Estados Unidos y cómo lo aplico y lo apliqué en el aula y cómo también tuve resistencia para muchas cosas. Muchas de las enseñanzas que apliqué o que aplico ahora, al principio me costaron trabajo, les tuve mucha resistencia. Tuve resistencia a ese cambio, a aplicar algo diferente, estuve como en una contradicción entre quiero aprender algo nuevo y no quiero aplicarlo. Tuve una coach en español se dice como entrenador en como lo que hacen los deportistas, ¿no? Como lo que hacen los equipos de deporte donde tienen un entrenador. Ese concepto lo estaban aplicando en Estados Unidos en la escuela donde yo estaba porque había una idea de que un profesor necesitaba un entrenador. Y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un entrenador que ayudara al profesor, especialmente el nuevo profesor, a desenvolverse en el aula. ¿Por qué lo hacen? Porque los niños en Estados Unidos pues son un poco más difíciles y porque en la vida los chicos están cambiando, todo está cambiando. Entonces, como profesores tenemos una resistencia al cambio, yo también la tengo, aún la tengo. Entonces sí funcionaba tener un coach o un entrenador. ¿Por qué funcionaba y por qué a mí me gustaba ese concepto de tener un coach o entrenador? Era el hecho de que me molestaba muchísimo que vinieran a mi clase y me dijeran tienes que hacerlo así o asá y así está bien y esto es mejor, pero nunca me lo mostraban y a mí eso me molestaba porque en teoría todo suena muy bonito, no todo es perfecto, no, eso se puede, pero en la práctica es otra cosa. Es totalmente diferente cuando uno se enfrenta a estudiantes difíciles o con situaciones de vida complicadas y etc. Entonces, esta persona que vino a mi escuela y a mi clase, se entró a mi clase sin esa observación, bueno, observando, pero sin el ánimo de juzgar, más bien con el ánimo de ayudar. Para mí el primer año, como les conté anteriormente, fue muy difícil porque yo tenía niños muy difíciles, niños totalmente diferentes a los que yo estaba acostumbrada a manejar en Colombia. Entonces los niños que yo tenía, había niños con hiperactividad, que
no sé si era diagnosticada, pero parecían hiperactivos. Algunos tenían el diagnóstico y tenían que tomar medicina. Niños con situaciones de vida difíciles y con secuelas a nivel psicológico, que yo tampoco sabía manejar. Niños que jamás habían sido escolarizados, que llegaban a kinder sin escolarizar, que sería normal en muchos países, sin embargo, que nunca habían estado en un lugar donde se les pusieran normas o reglas o rutinas, no sabían cómo hacer una rutina, no sabían las cosas que para nosotros es lógico, para mí era lógico y que al final no resultaban tan lógicos y no tan normales, porque estos chiquitos no tenían la menor idea. Entonces llegaban de un hogar que no les decía no a nada, y eso también tiene una discusión, ¿no?, pedagógica, pero que no tenían como una estructura, más que las reglas y el no, era la estructura, unos hábitos, unas normas de comportamiento para una sociedad o para una sociedad más, no diría sociedad, como para un grupo. Estos chiquitos no tenían nada de eso. Y todos estaban en un mismo salón aprendiendo español. Aparte que ninguno hablaba español, ni me lo entendían. Entonces sí que necesitaba yo una persona que me guiara sin juzgarme, que entrara a mi clase y me dijera, mira, esto está bien, ahora hagámoslo así. Y me mostraba cómo lo hacía. Ella se paraba al frente de la clase, daba las instrucciones y yo entendía, ok, iba entendiendo. Pero yo le tuve bastante resistencia a eso, bastante. ¿Por qué? Bueno, porque pues ella lo estaba haciendo en inglés y los niños hablaban inglés. Entonces ahí ya había para mí era una contradicción. Segundo, porque para mí era difícil entender ese sistema. Era difícil entender por qué lo hacían como lo hacían. Y bueno, realmente yo me demoré muchísimo en aprender este tipo de estrategias y de entenderlas, y después de que las aprendí, las entendí, porque yo no aplico sin entender. Eso es lo que me pasa, que si a mí no me parece lógico, yo no lo hago. Entonces, como no me pareció lógico en el momento y estaba en choque cultural, pues no lo aplicaba. Sin embargo, con el tiempo y con la experiencia empecé a aplicar muchas de las estrategias y verdad que funcionan y a mí me sirvieron mucho. Les voy a dar una pequeña descripción de cada una de las estrategias que les voy a comentar, que seguramente muchos ya conocen, y si no las conocen pues pueden buscar en internet, y luego voy a desmenuzarlas una por una en siguientes capítulos para que pues si les sirve, si les parece bien y les gusta, los puedan aplicar, y si no, bueno, pues no, es solo mi experiencia y mi aprendizaje. Bueno, una de las estrategias que me pareció al principio muy difícil de entender, que se llamaba el PBIS o PBS, que eso en español sería como reforzamiento o refuerzo positivo. Ese refuerzo positivo consistía en solo dar atención a las cosas positivas que hacía el estudiante. Y ellos nos explicaban que cuando un estudiante hace muchas cosas negativas y uno le da atención a eso, pues el estudiante lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, porque en ese momento el estudiante lo que quiere es atención. Estas estrategias tienen muchos pasos y muchas rutinas que hay que seguir. Son agotadoras porque uno viene de un sistema, creo yo, de negativo todo el tiempo, de uno fijarse en lo negativo, de hacer los comentarios más feos a los estudiantes. Ay, usted siempre con lo mismo, usted nunca escucha, usted, etcétera, etcétera. Y este sistema pretende hacer lo contrario, casi que reforzar constantemente lo que hace el estudiante positivo. Entonces, el estudiante, por ejemplo, habla todo el tiempo, pero hoy se estuvo en silencio por menos de 5 minutos. Eso es lo que uno debería a lo que uno debería darle atención. Sin embargo, no es fácil, no es nada fácil. Dentro de este reforzamiento positivo
o refuerzo positivo, hay algo que se usaba mucho y que yo lo critiqué muchísimo al principio, era como la teoría de Pavlov. Si alguno ha estudiado pedagogía y en la universidad les enseñaron, la pedagogía de Pavlov era como Pavlov enseñaba a los perros a comportarse con estímulo-respuesta. Mucho de este comportamiento, muchos de estos estrategias son así, estímulo-respuesta. Se las voy a explicar después desmenuzadamente. Obviamente para mí fue contradictorio, para mí fue no me parece, no, y realmente apliqué poco. Al principio, digamos, el primero y casi el segundo año apliqué muy poco esta estrategia, porque estaba como en contradicción conmigo, no me parecían muchas cosas. Pero ya en el siguiente capítulo les voy a contar qué me parece positivo de esta estrategia que sirve para el manejo de grupo, ¿ok? Y cómo yo la modifiqué y cómo yo como la adapté a lo que a mí me parecía mejor. Les voy a contar eso. Yo creo que sí hay literatura en español, pero no estoy segura. En el próximo capítulo busco literatura en español y les doy esos datos. Lo siguiente que les voy a contar es algo que hacen mucho en los Estados Unidos y creo que en Latinoamérica lo hacemos poco, o por lo menos en Colombia, y es enseñar a los estudiantes procedimientos. Todo esto va con manejo de grupo y yo aprendí mucho manejo de grupo porque a mí me tocaron estudiantes muy difíciles. Entonces sí que se necesita aprender manejo de grupo con este tipo de estudiantes. También tuve un estudiante autista y la mamá afortunadamente era profesora de la escuela y ella me enseñó lo que no se imaginan de cómo ayudarle a este estudiante y de cómo manejarlo y de cómo entenderlo y de cómo hacer que el grupo lo acogiera y lo quisiera y lo entendiera y lo ayudara y cómo él también tenía que asumir consecuencias cuando no tenía comportamientos o cuando tenía comportamientos muy, muy agresivos o cuando tenía ¿cómo se dice? Como un berrinche. Entonces, todo esto teníamos que trabajarlo con ella. Y ella me enseñó muchísimo y también hay mucho del reforzamiento positivo con este estudiante aprendí mucho. Se los voy a contar todo en el siguiente capítulo. Lo de los procedimientos me parece muy pegado a lo del comportamiento, a lo del reforzamiento positivo, porque cuando uno a los estudiantes les da las rutinas establecidas para ciertas cosas que se hacen repetitivamente en la escuela o se hacen repetitivamente en el salón de clase, y el estudiante sabe cómo hacerla y cómo moverse en el salón, a dónde están los lápices, a dónde están las tijeras. Ese tipo de cosas se tiene que enseñar, se tiene que explicar, se tiene que practicar para que el estudiante baje su nivel de ansiedad. Y eso yo no lo entendí al principio, Ahora lo entiendo. Pero claro, cuando uno ya sabe dónde están las cosas, pues uno no está ansioso. Entonces esa tranquilidad se va a ver reflejada en el comportamiento. Y todo esto aplica mucho con niños pequeños, pero yo creo que también aplicaría con estudiantes más grandecitos. Inclusive con adolescentes. Darles como esto es lo que esperamos de ustedes, estas son las expectativas, esta es la rutina, estas son las consecuencias si no se sigue la rutina. Y esto ayuda mucho a los estudiantes a estar un poco más tranquilos, porque muchos de ellos, en nuestros casos, o en mi caso, venían sin ese tipo de estructuras. No las conocían, no sabían qué eran, entonces tenían niveles de ansiedad muy altos. Lo siguiente que les voy a explicar es la diferenciación. Yo creo que ya está en Latinoamérica y si no, hasta algunos de los profesores que estuvimos en Estados Unidos se lo llevamos a nuestros países. La diferenciación es una estrategia para llegar al estudiante por nivel. Por nivel no está bien dicho, para ayudar a los estudiantes de diferentes
niveles de aprendizaje. Creo que nivel no está bien dicho. Yo diría como a los estudiantes que aprenden más rápido y a los estudiantes que aprenden más lento. Todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo. Todos los estudiantes no entienden lo mismo. Todos los estudiantes no tienen los mismos recursos, mentales o familiares o de experiencias para aprender lo que se les está enseñando. Y lo que hace la diferenciación es tratar de llegar a todos los estudiantes. Entonces lo que hacíamos, y eso me encantó y lo aplico mucho, es dividir a los estudiantes por ese nivel de aprendizaje, por ese nivel de rapidez o no rapidez de aprendizaje. Y se les atiende, se les da el concepto que se está enseñando general, pero de manera diferente. Entonces, un estudiante con un aprendizaje un poco más lento, pues le vamos a enseñar un poco más lento. Le vamos a ayudar con más imágenes, le vamos a ayudar con, si es lectura, con volver a leer, como volver a hacer preguntas, como mucho más despacio. Y si tengo estudiantes que ya son muy avanzados en el aprendizaje, es decir, que aprenden rápido y se aburren rápido, pues le voy a dar mucha más información, voy a tener preguntas más difíciles para ellos, voy a tener más actividades que les enriquezcan y les voy a enseñar un poco más o mucho más profundo el tema. Eso es lo que hace la diferenciación. Y bueno, los que están en la mitad lo mismo. Entonces, es súper interesante. Pero para la diferenciación, uno como maestro tiene que ser muy organizado. Tiene que tener muchos materiales listos, preparados, organizados antes de la clase. En la diferenciación es muy difícil ponerse a improvisar. ¿Por qué? Porque el estudiante casi que guía la clase en el sentido de que el estudiante, como su nivel de aprendizaje o su rapidez de aprendizaje es diferente, uno mismo va guiando, el estudiante lo va guiando a uno. Entonces, cuando uno ve que no entiende, uno ya va mirando, no está entendiendo, tengo que hacer esta actividad o tengo que cambiar esta actividad. Entonces, uno tiene que tener materiales listos, preparados y tiene que enseñarles a los estudiantes cómo comportarse dentro de esos grupos que vamos a tener. Les voy a explicar cómo lo hago yo, cómo me lo enseñaron a mí y cómo lo hago yo y qué me funciona y qué no me funciona. Aunque tengo que decirles que casi todo me funciona. Hoy me observaron mi clase justamente con diferenciación y me sentí muy orgullosa porque realmente pude sentir que estoy atendiendo a los niños de cada uno a cada una de las necesidades de mis estudiantes y estoy ayudándolos a ser mejor en su propia medida. Es decir, ellos no se están comparando con el más alto, con el que se las sabe todas. No, ellos están bien mirando a sí mismos y están entendiendo que su aprendizaje es consigo mismos, no comparándose con otros. Y eso a mí me parece muy importante. Bueno, eso es la diferenciación. Les voy a contar de la diferenciación. Voy a mirar mis notas un momento. Bueno, otra cosa que me pareció interesante y que me parece que a veces olvidamos es cómo enseñan en Estados Unidos a leer. Obviamente hay una parte fonética y estoy hablando de niños pequeños. Yo soy licenciada en preescolar. Ellos les enseñan a leer con una estrategia para la fluidez de lectura que se llama las sight words. Y las sight words en traducción sería como las palabras a la vista o palabras a la vista. Es decir, el estudiante aprende muchas cosas de memoria. Eso también se los voy a explicar después. ¿Por qué? Porque voy a desmenuzar un poco cómo ellos enseñan esto y cómo ayudan a los estudiantes a tener más fluidez en su lectura. A veces pensamos que la memoria, que enseñar de memoria, que no, que qué horror, que terrible, pero la memoria es importante y creo que sí hay que ejercitarla y creo que sí ayuda un poco a facilitar ciertos procesos. Les voy a contar cómo aplico yo esto y cómo me funciona en algunos estudiantes. Obviamente no todos, pero en algunos estudiantes funciona muy bien.
Ahorita que estoy en China, por ejemplo, los chinos aprenden mucho con memoria, les enseñan mucha memoria porque su idioma lo tienen que aprender así. Es que no hay manera de aprender chino si no es de memoria. Te tienen que aprender los caracteres de memoria porque son diferentes y no van con el sonido. Entonces, ellos aprenden mucho de memoria y he notado que logran cosas muy importantes porque no se tienen que centrar en la decodificación, sino que ya la memoria les ayuda a facilitar otros aprendizajes. Esto también se los voy a contar. Esto les voy a contar cómo diferencian lectura, porque es lo que más me enseñaron a mí. También voy a hablarles de cómo recoger datos, cómo hacer datos. Es decir, cuando uno está enseñando en los Estados Unidos, a nosotros nos piden como que hacer presentar un informe, ¿no? De cómo los estudiantes han hecho esto, qué han logrado, no sé qué. Y a mí no me enseñaron, yo todo lo justifico así, a mí no me enseñaron, la verdad no me enseñaron que uno podía empezar a hacer sus propias estadísticas en el salón de clase. Pequeñas, sencillas, no tienen que ser estadísticas súper difíciles y complejas, pero que sí que lo ayudan a uno a entender si realmente está haciendo un buen trabajo o si realmente lo que está haciendo no está funcionando. Entonces, por ejemplo, cosas que yo podía medir en el momento en que empecé a trabajar con los estudiantes era cuántas veces podía hacer grupos pequeños y reunirme con ellos en los grupos pequeños. Entonces yo decía, 3 veces a la semana me reúno con los grupos pequeños. Mi estrategia es la diferenciación, entonces me reúno con los grupos pequeños 3 veces a la semana, esos son 12 veces al mes, y etc. Y entonces empiezo a reunir esos datos. Y cuando tengo que presentar un informe, digo, tantas veces me reuní con mis estudiantes por niveles. Entonces ya tengo datos que puedo presentar para sustentar el trabajo que estoy haciendo. Otros datos puede ser hacer evaluaciones. En Estados Unidos hay muchas evaluaciones, demasiadas diría yo, pero hay unas que sí son interesantes. Hacer las evaluaciones de las palabras que se tenían que aprender de memoria al principio del año, a mitad de año y a final de año con el mismo set de palabras y uno va viendo el progreso de cada estudiante. Eso también se puede hacer. Entonces voy a contar más o menos cómo hace un maestro para recoger datos. Todo eso es muy bonito cuando uno lo escucha, ¿no? No una conferencia y escucha esas estrategias y no, eso está maravilloso. Pero lo que uno tiene que saber es cómo lo hace y cómo lo aplica en el salón de clase. ¿Es cierto? A mí siempre tuve esa confrontación cuando iba a conferencias, cuando iba a seminarios, cuando iba y miraba estas cosas maravillosas que hacen y yo miraba, pero ¿cómo? Muy bonitos y la teoría genial, pero ¿cómo? El cómo es lo que quiero explicarles en los siguientes capítulos de cada una de estas estrategias que les voy a contar. El cómo yo lo hago en mi salón de clase. Y si es fácil o no es fácil, si es difícil o no es difícil. Porque sí hay que, digamos, siento yo que como maestra tuve que desarrollar hábitos. Desarrollar el hábito de estar observando a los estudiantes y anotar lo que están haciendo. Tener un cuadernito y anotar. Desarrollar el hábito de evaluar a mis estudiantes periódicamente. Yo los evalúo individualmente, ¿no? Uno por uno. Periódicamente para ver si hay progreso. No tengo que hacerlo todo el tiempo. En Estados Unidos nos tocaba hacerlo bastante. Casi que todo el tiempo estábamos evaluando con estos exámenes estandarizados que tienen, que también voy a tener un capítulo de eso. Pero sí que algunos de estos exámenes generalizados, digamos como palabras, como niveles de lectura y ese tipo de cosas que no tomen tanto tiempo, se pueden hacer periódicamente para mirar si hay un progreso y también para sustentarlo con los padres de familia. Mire, hemos evaluado esto, el progreso ha sido para que no todo quede como en el aire. Sí, como que todo quede en datos, aunque nosotros conocemos muy bien a nuestros estudiantes, por lo menos los maestros de niños pequeños, digamos de primaria,
también es cierto que se nos escapan cosas y que se confunde uno, y si, digamos, tienen varios grados, digamos, enseñan en varios cursos, pues se confunden algunas cosas, y si uno no tiene como ese hábito de estar anotando y estar evaluando, entonces se le olvida y no tiene cómo sustentar los datos. Más que el dato para reporte, que es lo que uno hace en los colegios, uno hace un dato de reporte, me entregó la tarea, no me entregó la tarea, entregó el trabajo, no lo entregó. Es más que ese reporte que a fin de cabo no está sirviendo para nada, es tener unos datos para ver si hay progreso, para decirle a los estudiantes, mire, usted estaba acá y ahora está acá. Qué bien, usted estaba acá y bajó en este nivel. ¿Qué podemos hacer? Como tener esos datos más de ayuda, de generarles a los estudiantes una confianza, decirles aquí estoy, lo estoy observando, los estoy observando, lo quiero ayudar y tengo estos datos que sustentan, ¿no? No tienen que ser muchos. En mi caso yo siento que no tienen que ser así exagerados, pero sí tener como una generalidad, como esto es lo que voy a evaluar, esto es lo que quiero ver. No está bien tomar 50 habilidades y evaluarlas. No, ¿para qué? Una sola, 2 máximo de materia, por materia o por, no sé cómo lo dicen, en Colombia se dice la materia, o sea, cada uno de las clases, por ejemplo, sociales, ciencias, español, matemáticas se llaman materias. Cada una de esas materias se puede evaluar de diferente manera con solo una cosa que yo quiera lograr con esos estudiantes. Depende también de los estudiantes. Entonces sí que les voy a contar cómo lo hago yo y como la aplicación práctica. Eso es lo que quiero, contarles las aplicaciones prácticas de cada una de estas cosas que aprendí. Bueno, y ya, por ahora esas 3. Y luego, si me acuerdo de más, les cuento más. Porque no quiero así como que se me asusten. Sí se aprende muchísimo. También les voy a tener un capítulo de exámenes estandarizados que teníamos que hacer en los Estados Unidos. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Y cómo me fue. Porque pues todo eso se usa para medir, ¿no? Para medir estudiantes, para medir profesores. Últimamente mucho se usa para medir profesores. Entonces les voy a contar esos casos, les voy a contar cómo lo aplico yo, y creo que estas son las 3 más importantes me pegué al micrófono. Creo que son los más importantes en mi opinión. Y bueno, los estamos escuchando la próxima, entonces vamos a hablar de este refuerzo o reforzamiento positivo. Bueno, un abrazo para todos, que tengan un buen día o noche o fin de semana y nos estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.